Continuamos en la UNED y estamos en Historia de las Religiones. Vamos a hablar en esta parte segunda de algunas reflexiones sobre la religión sumeria. Los dioses sumerios tienen un papel activo en el funcionamiento del universo. Crean, operan, dirigen y supervisan al cosmos, a la naturaleza y al hombre. Controlaban a todas las entidades naturales, la tormenta, el río, la montaña, los vientos, las estaciones, las plantas, las actividades agrícolas y ganaderas, pero poseen el principio dinámico, manejan las leyes del universo, los Me. Ellos se encargan de mantener el orden del mundo. Todo el universo, lo divino y lo humano, funcionan en la misma manera. Los dioses no son, como Hudson afirma, representaciones de los elementos y fuerzas del cosmos, sino los creadores de esas fuerzas. El acto de la creación concluye con la asignación de una deidad que va a hacerse cargo de ese elemento. El ser humano es un espectador. Puede conocer esas verdades a través del mito, pero debe obedecer y respetar las leyes divinas, puede participar en el culto, lamentarse ante los dioses, orar, cantar, pero sobre todo aceptar su destino, sin olvidar que fue creado por los dioses, para servirles a ellos, para trabajar para ellos. Una y otra vez las deidades se arrepienten de la creación humana, pero no castigan, sino buscan corregir los errores. Al pueblo de Sumer le fueron dados todos los elementos para levantar una gran civilización que incluía una justa relación entre los seres humanos y con el cosmos, normas sociales para la convivencia entre los sumerios y con los pueblos vecinos. Sus mitos explicaban esa realidad. Todas las acciones de los dioses en la mitología sumeria tienen una relación directa con la vida humana porque las deidades son como la humanidad, son arquetipos. Su comportamiento ejemplifica los diversos aspectos de la conducta humana. Los humanos se ven representados en los dramas que escenifican sus dioses y encuentran en ellos los valores humanos fundamentales. Sus mitos están en la base de su cultura, con ideas y principios que orientan la conducta. En el panteón sumerio hay dioses muy poderosos, pero no todos son poderosos. El politeísmo jerárquico establece los equilibrios. Tampoco son abstracciones del bien y del mal. A veces se equivocan, se exceden, transgreden, pero siempre sus actos tienen consecuencias que no siempre pueden enmendar los resultados. Los dioses exhiben amor y compasión, perdonan y aceptan las decisiones de sus superiores. En todos los dramas mitológicos, los personajes siempre son las deidades, salvo un mito protagonizado por Inanna y Sukaliyuta, un jardinero. Después aparece ya un semidios, como Gilgamesh. Generalmente solo hay dos protagonistas, en clara oposición, no entre el bien y el mal, sino entre perspectivas divergentes. En ambos opuestos hay razones. El guión, el poema, es un juego de razonamientos contrapuestos, además de exhibir pasiones y debilidades. Los mitos conducen al encuentro de una razón superior, conciliatoria, en la que no se elimina a ninguno, no se llega ni a la violencia, ni a la guerra, ni a la muerte, sino a una decisión óptima. Con ello inauguran las sentencias salomónicas. Antes de llegar a crear un código legal, ya los sumerios contaban con un código divino que conformaba su cultura, una cultura que cohesionaba su comunidad con pautas para dirimir los conflictos sociales, un paradigma de normas y valores para guiar su conducta y un conjunto de creencias con las que explicaban el mundo que vivían. Los pequeños placeres de la vida estaban en su hogar, en la comida, en disfrutar un baño, en la esposa y en los hijos, o sea, en las cosas más simples. Sumer era próspera, sus graneros abundantes. El templo se hacía cargo de la redistribución y dar amparo a los huérfanos, a las viudas y a los enfermos. Una ciudad donde la felicidad estaba al alcance, las tribulaciones de la vida tenían su compensación en la participación de la danza sagrada, en el disfrute estético de sus templos, maravillosamente adornados. Los males, como las plagas, las sequías, solo podían deberse al enojo de los dioses. Alguna falta habían cometido los hombres. Los sumerios estaban convencidos de las limitaciones humanas para comprender los motivos divinos. Si uno ve la lista de los Me, la tabla de los destinos que trajeron los dioses para dar fundamento y guía a la civilización, se encuentra no con una lista de órdenes y prohibiciones para la conducta humana, sino con un conjunto de aspectos de la sociedad, como si todo estuviera previsto, hasta el mal. En efecto, en esa lista incomprensiblemente aparecen algunos temas como el miedo y el terror, la falsedad, las preocupaciones, la enemistad, la destrucción de ciudades y las lamentaciones. De ahí que pareciera que los mismos dioses previeran los aspectos negativos de la humanidad, como si hubieran pretendido crear
pero también regular las preocupaciones y las debilidades humanas. Pero, ¿por qué crearon una humanidad atribulada? ¿Por qué al lado de beneficios están las cuestiones negativas? Es inescrutable, como muchas decisiones de los dioses, pero el bien y el mal no están disociados, no son opuestos, como si todo tuviera un lado negativo y uno positivo, y sobre esa base se desarrollaría la vida humana. Podemos observar en sus mitos que los sabios sumerios pensaron que sus dioses crearon un mundo de abundancia y prosperidad, que tenían amor y piedad hacia los seres humanos y que por eso habían traído a la tierra muchas semillas, plantas y árboles. Pero habían, aparentemente, algunas obligaciones, la sumisión a los dioses y a los reyes. En particular, fue Enlil quien trajo a la tierra el grano y les enseñó a usar el zapapico. En el poema La creación de Zapapico, que Kramer transcribe en su libro sobre mitología sumeria, el zapapico es el símbolo del trabajo humano. El trabajo que hacía que los hombres rebeldes fueran sumisos ante el rey, pero el trabajo también es sagrado, pues todas las actividades productivas tienen una deidad protectora. Otra diosa relacionada con la conducta humana es Nidaba. Ella despreciaba a los transgresores de las normas, a los que violaban los contratos, a los malvados, los tramposos y a quienes comían y bebían aquello que les estaba prohibido. Tenían un dios arquitecto, Nindu. Él hacía los planes para la construcción de los templos. Ante la enfermedad y el infortunio se dirigían a sus dioses con oraciones y lágrimas porque esos males eran provocados por los demonios y solo los dioses podían contenerlos. Aunque también un dios podía ser el fin de la humanidad, como cuando Enlil envió el diluvio. Podían enviar plagas y otros castigos. Hubo un dios, Anzu, muy orgulloso, ligado a la era del caos, que hizo daño, junto con su esposa Ligi, personificando ambos el mal y simbolizado con el pájaro Indugu. Tanto el Azú como el inframundo albergaban distintos monstruos y demonios como Asag, el demonio de la enfermedad, simbolizado por un dragón, con quien peleó el dios Ninurta para lograr que las tierras produjeran plantas, vino, miel, diferentes tipos de árboles, oro, plata y todas las criaturas de 4 patas. En cuanto a la muerte, es el tránsito al inframundo, al país del no retorno. No es algo que los sumerios hayan aceptado tranquilamente. Se asoma un viso de rebeldía cuando sus poetas se preguntan: ¿qué es el ser humano? ¿Por qué los dioses son inmortales y el ser humano no? Es evidente que los inquietaba tanto que merecía abordarse en muchos mitos. La muerte del ser humano era algo que finalmente tenían que aceptar como una de las decisiones incomprensibles de los dioses. El famoso mito sobre Inanna y su viaje al inframundo cautivó las mentes del hombre antiguo con su descripción de cómo es despojada de todas sus vestimentas y poderes, metafóricamente, como se presenta el hombre desnudo y se enfrenta al juicio de los dioses. Tal vez Inanna pretendía conquistar también el mundo de los muertos y revivirlos, pero fracasó. Estuvo a punto de morir. Su visir y los dioses superiores la salvaron de la muerte. De hecho, la revivieron porque Inanna ya había sido despojada de sus joyas y su lujosa vestimenta. Su cuerpo sin vida había quedado colgado de un clavo, como todos los muertos, hasta que pudo encontrar el Dumuzi, su esposo, a quien la sustituyera, pues una vez en la tierra del no retorno solo se podía salir encontrando un sustituto. Para revivirla se necesitó enviarle la comida de la vida y el agua de la vida, con 2 seres asexuados, Kurgarú y Kalaturú, que no debían dejarse seducir y que le darían a Inanna lo que necesitaba para revivir. Dumuzi, el Tamuz bíblico, que fue arrojado al mundo de los muertos por venganza de su esposa Inanna, fue un ingrato. No tuvo misericordia ante la suerte de Inanna cuando visitó a su hermana Ereshkigal, la diosa del inframundo. Aunque Dumuzi le pidió al dios Utu que lo protegiera, cambiándole una mano y un pie por serpientes o por una gacela para poder huir, y él accede a intervenir, al final es arrastrado por los demonios, los Gayás, al inframundo. Utu, el dios solar, solo alcanza a llevarse su alma a la casa de la diosa Belili, la vieja sabia. A propósito de la muerte de Dumuzi, las tierras se vuelven yermas, por eso también Dumuzi debe resucitar en otro de los mitos.
La imaginación se desborda al dibujar el mundo de los muertos con ríos que se cruzan, puertas, guardianes, dioses, monstruos y demonios y hasta un paraíso interno para dar morada a los dioses. Los dioses resucitan y hasta pueden escapar de ese mundo si encuentran un sustituto. Parece que el tema de la muerte les intrigaba, pero no era el centro de sus preocupaciones. Lara Pintado reproduce la clasificación que los mismos sumerios hicieron sobre sus himnos y son en general himnos laudatorios dirigidos a los dioses para obtener beneficios y calmar su ira. Cantos al soberano, cantos heroicos, himnos a la suerte o el destino, cantos de amor, cantos de lamentación, casi siempre relacionados con Inanna y Dumuzi, divinidades relacionadas con la vegetación. La muerte de ellos interesa en cuanto se relaciona con la satisfacción de las necesidades alimentarias, pero no hay un culto a la muerte, porque la vida es el más allá, o solo lleva a una larga etapa de reflexión sobre lo que se hizo en vida. Los dioses se comunicaban con los humanos a través de los sueños. Cuando ya aparecen seres humanos en los mitos, a un gobernante de Lagash, Gudea, le comunica el dios tutelar de la ciudad, Nigisu, que tiene que seguir sus instrucciones, que ha de construir un templo, para lo cual, esto me suena, para lo cual debe purificar a la ciudad moral y éticamente, que no hubiera ni quejas, ni acusaciones, ni castigos, que las madres no regañaran a sus hijos y que éstos no le alcanzaran la voz a su madre y que el esclavo no fuera castigado por faltas que no hubiera cometido, que no faltaran al respeto, que todos los sucios de la ciudad salieran de ahí. Al final se celebra una gran ceremonia por la entrada de los dioses a su hogar. Con este mito se hablaba directamente de la conducta que debían seguir los mortales. Tal vez en ese entonces ya había relajado la moral en las ciudades sumerias. En esos casos había que erigir un nuevo templo y mejorar la conducta humana. Hablemos a continuación de dioses y hombres en la historia de Sumer. La historia de Sumer se sitúa desde el quinto al segundo milenio a.C. Los primeros asentamientos humanos se establecieron hacia el 4500 a.C. y cerca del 1750 a.C. Los sumerios dejaron de existir como pueblo. Durante esa época su influencia abarca una zona geográfica muy amplia, por lo que otros grupos como los acadios, asirios, babilónicos, hurritas, casitas, amorreos, caldeos, cananeos y hasta los hititas de épocas posteriores reciben el legado sumerio. Sus intercambios comerciales los llevaron a regiones muy distantes como Etiopía, Egipto y la India y tal vez llegaron más lejos, hacia Irán, Anatolia e inclusive hay quien afirma que llegaron a lugares muy distantes en el lejano oriente. Por muchos siglos, el sumerio fue el lenguaje del conocimiento y de distintas regiones que llegaban a las ciudades sumerias para aprender a ser escribas. En sus escuelas se reproducían en tablillas los mitos primigenios, los himnos a sus dioses, la historia de sus reyes y héroes, la construcción de sus templos, sus códigos. Gracias a este tipo de enseñanza se conservó y reprodujo mucho material que describe esa civilización. Y si bien no todos tenían acceso a las escuelas, lo que ahí se copiaba en las tablillas eran historias comunes que formaban parte de la cultura del pueblo sumerio y hasta de los pueblos vecinos con menor grado de desarrollo. La historia escrita se originó hacia mediados del tercer milenio, antes de nuestra era. Su escritura se conservó en tablillas de barro, ladrillos, piedras, vasos, estelas, estatuas de piedra y metal y hasta la primera imprenta con tipos y sellos. En una gran variedad de materiales dejaron los historiadores sus registros, incluyendo las transacciones y otros documentos de uso práctico que permiten ver sus costumbres. Uno de los enigmas en la historia de Sumer se ubica en el devenir de las ciudades-estado. En los tesoros arqueológicos hallados aparecen las campañas militares, las guerras entre las ciudades-estado, que eran aproximadamente 12, y con sus vecinos, como sucesos que los historiadores modernos interpretan como causales del derrumbe de esa civilización. Pero para los sumerios su historia comienza antes del diluvio. Ese gran evento, el diluvio, produce una idea muy fuerte que se registra en la historia del mundo antiguo. La historia humana fue interrumpida por un cataclismo y ese cataclismo fue producido por los dioses, por lo que los dioses tienen el poder de provocar la extinción de la vida humana. Ellos pueden dejar que suceda la catástrofe y a la vez pueden salvar a la humanidad. Los sumerios dejan huella de ese suceso con el mito de Ziusudra, Noé, y el dios Enki, que al proteger a ese personaje evita la extinción de toda la raza humana.
Con esto vemos que en la antigüedad la historia es sagrada porque para ellos los dioses participan en todo. Los primeros soberanos eran divinos, que bajaron del cielo. Después son héroes o semidioses. Más adelante son humanos que contraían nupcias con las divinidades y finalmente solo humanos que imploran a los dioses. Dejaron una extraña lista de reyes, 8 reyes antidiluvianos que pertenecieron a las dinastías que vivieron miles de años y que se establecieron sus reinos en las ciudades legendarias de Eridu, Batibira, Larak, Sipar y Surupak. Después del diluvio volvieron a bajar del cielo para formar los reinos de Kis, Eaná, Eretz, Ur, Amazi, Adab, Mari, Agade, Isin, Ashak, con sus respectivos reyes y sus descendientes, quienes vivieron cientos de años, ya no miles, pero que en total solo para las ciudades de Kis sumaron 24.510 años, 3 meses y 3 y medio días. Una historia que se extiende hasta el año 1950 a.C., con gobernantes que pasan de reinar miles de años, luego cientos y finalmente solo décadas. Los sumerólogos han encontrado que los reyes míticos fueron en realidad hombres de carne y hueso, mortales que se convirtieron en prototipos como Gilgamesh, el quinto gobernante de Eretz, antes Eana, hacia el 2600 a.C., que este simboliza la vanidad de la lucha del hombre por obtener fama, riqueza e inmortalidad. Al establecer sus reinos con Etana de Kis como primer gobernante en el tercer milenio, iniciaron una gran civilización y desde entonces recrearon su historia como mitos y leyendas. Por ejemplo, el mismo Etana es un arquetipo del hombre que quiere ascender a los cielos con la ayuda de un águila para conseguir una planta muy especial, la planta del nacimiento. A Etana se le vuelve a mencionar en la epopeya de Gilgamesh. Lejos de habérsele permitido residir en el cielo y a pesar de todos sus logros terrenales, Etana habita en el inframundo, junto a todos los mortales. Algunos gobernantes mencionados en la lista, como Lugalzagesi, ya pueden ser confirmados por los historiadores modernos. En esa lista sumeria también están mencionados los jefes de las hordas gutianas que invadieron a Sumer. Gilgamesh es uno de los personajes que más trascendió. Hay varios poemas traducidos donde él es el personaje principal. En relación con la historia de las ciudades sumerias, también aporta muchos elementos. Por ejemplo, cuando Gilgamesh acude a la Cámara Alta de los Ancianos para que le autoricen ir a la guerra contra otra ciudad, solicitud que es rechazada, pero que en cambio recibe un consejo sabio por el cual puede ser reconocido sin tener que hacer la guerra. Esto reproduce un valor de la civilización sumeria, la búsqueda de acuerdos y las acciones justas. Es importante porque Gilgamesh es un gobernante semidivino. Esto habla de una etapa en que ya no son directamente los dioses los que actúan en las ciudades, sino que el poder inicia un proceso de secularización. Primero a través de estos seres semidivinos que no siempre actúan con justicia. El mismo Gilgamesh se había convertido en un tirano y tenía toda la intención de someter a los demás por medio de las guerras, hasta terminar con gobernantes totalmente humanos y tal vez con un poder despótico. Uno de los gobernantes que está mencionado en la lista de reyes posterior al diluvio, pero anterior a la época de Gilgamesh, se llama Enmerkar. Su padre, Mesquiahaser, hijo del dios Sol, Utu, reinó en Ana. Entró al mar y subido a las montañas. Aparentemente esto significaba que había subido a la morada de los dioses. Enmerkar, el hijo, fue rey de Eretz y reinó durante 420 años. Sobre este rey se encontró un poema épico muy importante con el título de Enmerkar y el señor de Arat. Un poema que tiene además unas 3 versiones con variaciones interesantes y que Kramer presenta en 2 de sus libros, Los Sumerios, su historia, cultura y carácter, y el que le dedica al dios Enki. El poema es muy largo y la trama tiene que ver con la relación de los gobernantes, sumerios y los de la vecina Arat. Brevemente trata lo siguiente. Enmerkar, el gobernante de la ciudad-estado de Uru, decide hacer que Arat, una ciudad rica en minerales, ahora es parte de Irán, sea un estado vasallo. El gobernante de Arat estaba protegido por la diosa Inanna. Ella lo había llevado allá para que gobernara. Pero Enmerkar traslada a Inanna a Eretz y la había hecho la reina de su templo. El Eana, con este cambio de la diosa Iana, Arat pierde la protección, pues la diosa le había prometido a Enmerkar que Arat
se sometería a él. El En de Arata contesta que como Inanna se ha convertido en su enemiga, se someterá a Enmerkar, solamente si él le manda grandes cantidades de grano. A cambio, Enmerkar pide metales y lapislázuli. El gobernante de Arat desafía a Enmerkar, aun cuando se da cuenta de que sin la ayuda de Inanna se tendría que rendir a Enmerkar. Este le envía su cetro y al verlo, el de Arat se aterroriza y todavía sigue retando a Enmerkar. Le pide que se decida la cuestión luchando dos hombres para ver cuál es el más fuerte. Enmerkar acepta, pero ahora amenaza con una total destrucción de Arat, si no le mandan las piedras para decorar su trono en Eridu. Enki le ayuda a Enmerkar en su plan. La gente de Arat llevó oro, plata y lapislázuli a Uruk. Como el mensajero de Enmerkar no podía repetir el largo mensaje de su señor, por primera vez Enmerkar escribió el mensaje en una tablilla de barro. Otra versión vuelve a hablar de Enmerkar, el En de Erech, nuevamente en disputa con el En de Arat, pero ahora cambia la forma en que el gobernante de Arat capitula. Esta vez la diosa Nidaba se encarga de matar al sacerdote de Arat, quien pretendía ayudar a su rey. Asimismo hay otro poema en el que lo cambia, es la posición que adopta la diosa Inanna, y uno más donde la ayuda al gobernante de Arat llega por parte del dios de la tormenta y la lluvia, Iskur, hijo de Enlil. Como vemos, este poema proporciona información sobre muchos aspectos, como por qué y quién usó la escritura por primera vez. Pero hay un tema todavía más importante, la influencia de la religión. Esto es, los dioses sumerios están presentes, discuten y luchan entre ellos, hablan con los gobernantes, deciden, realizan actos mágicos, se trasladan a otras ciudades, de manera que la relación de Sumer con los pueblos vecinos en su tiempo se entendía a partir de la actuación directa de las divinidades. Desde este punto de vista, un problema que con el tiempo arruinó a Sumer fue la exigencia a sus vecinos de proveer de materiales para la construcción de los templos, no visto como una cuestión comercial, sino de aceptación del poder divino, su presencia en las ciudades, su exigencia de construirles templos y la ayuda que prestaban a los gobernantes de Sumer hasta en casos de guerras. Los gobernantes de las ciudades sumerias les exigían sumisión y productos a los pueblos vecinos. En el caso de la ciudad de Arat, vemos que proveía a Sumer de oro, plata y lapislázuli para la construcción de los templos. A cambio, los gobernantes de Sumer les envían el preciado grano para la alimentación y algo muy importante, podían seguir beneficiándose de la protección de los dioses, pues es evidente que comparten el mismo panteón y las mismas creencias respecto a la intervención de los dioses para establecer los gobiernos. Dentro de este poema épico sobre Arat está el Nafhu de Enki, unos versos dentro del poema largo. Esta parte es especialmente importante porque nos habla de que, en palabras de los sumerios, había existido una edad de oro en la que el hombre no tenía rival, no estaba amenazado por ningún mal. Sumer era la gran tierra, pero Martu también estaba segura. Todo el mundo era como un solo pueblo, todos tenían una sola lengua y se dirigían a Enlil. Entonces, el dios Enki decide introducir la contienda y cambia el discurso que había sido uno solo, como afirmar Kramer que todo el mundo conocido hablaba la misma lengua y adoraban al poderoso Enlil. Fue Enki, por razones no muy claras, quien mete la discordia en el lenguaje de la humanidad y termina con la Edad de Oro. En el poema de Enki es el gran contendiente, el gran rival de Enlil, que cambió las relaciones humanas. Los sumerios tenían el concepto de humanidad Nan-Lulu y usaban el término cabezas negras para hablar en general de los sumerios. Se consideraban un pueblo especial que había sido visitado y civilizado por los dioses del cielo y de la tierra. Por lo visto habían vivido una edad de oro. Los demás pueblos eran juzgados de acuerdo a sus valores, pero hay que hacer hincapié que los criticaban con relación a su cultura, no a su origen étnico. Los pueblos enemigos de los sumerios y enemigos de los dioses eran los gutianos o elamitas del antiguo Irán, que habían causado mucha muerte y destrucción en Sumer. A los gutianos y a los subarianos los llamaban hombres de destrucción, especialmente a los elamitas, a los que consideraban ambiciosos, invadían las ciudades y se llevaban mercancías, la plata, vestimentas reales, ovejas y esclavos. Consideraban a la gente de Martu como serviles, decían que ellos no conocían el grano, que no se sabían arrodillar, que comía carne cruda. Bueno, ahora hay muchos que también la comen. No tenían una casa para toda su vida y que no acostumbraban enterrar a sus muertos.
A los surrianos los consideraban tontos. Finalmente fueron los amoritas, conocidos como los babilonios, un pueblo semita, los que dieron fin a Sumer como entidad política, étnica y lingüística. Los babilonios conservaron toda la cultura sumeria con excepción del lenguaje, y a su vez ellos transmitieron sus conocimientos a los asirios, a los hititas, a los surrianos y a los canaanitas. Además de la lista de reyes y los mitos, hay otras fuentes para reconstruir su historia. Se cuenta con la correspondencia que se enviaron los reyes y registros de la administración de las ciudades. Pero en realidad no se tiene información escrita acerca de los primeros 2 milenios, pues probablemente sus tierras quedaron cubiertas por el Golfo Pérsico. La información disponible parte de alrededor del año 3000 a.C., es decir, de los primeros 1500 años únicamente se sabe por los poemas que se transmitieron en forma oral y que después se escribieron. Las controversias entre los historiadores no han terminado. Cada excavación aporta nuevos elementos. Mientras para unos arqueólogos los pobladores que precedieron a los sumerios fueron los subarians, según como los llamaron los sumerios, o los ubaidianos, como los nombran los arqueólogos, que fueron agricultores, criaban ganado y pescaba, tenían tejedores, carpinteros, alfareros y albañiles, para otros Sumer es una civilización que surgió prácticamente de la nada, porque los pueblos dispersos que habitaban la región no eran sedentarios, sino tribus nómadas. La prosperidad de las ciudades sumerias las convirtieron en polos de atracción religiosa, comercial y cultural para los nómadas. Las primeras ciudades-estado sumerias surgieron en el cuarto milenio a.C. Los sumerios explicaban la prosperidad de una ciudad y los éxitos de un gobernante por el favor divino. Era el dios Enlil quien otorgaba estos beneficios bajo la guía del dios tutelar de una ciudad. Los nombres de la ciudad-estado siempre tienen relación con una deidad que generalmente es femenina. La asignación de la deidad a una ciudad se creía que había ocurrido desde el día en que se creó el mundo. Así, cada ciudad-estado tenía una deidad protectora, como el caso de Nippur, con su diosa Ninlil, de la que se tiene conocimiento por una compilación de las inscripciones que quedaron en la ruina del santuario de la diosa. Las diosas otorgaban una larga vida a los gobernantes, protegían la ciudad y marchaban al lado de sus ejércitos a cambio de ofrendas y sacrificios. Las diosas usaban comunicarse en los sueños para pedir la construcción de su templo y en caso de guerra solían acudir a un dios superior, como An, para recibir ayuda. Una de las discusiones más interesantes entre los sumerólogos se refiere a su organización política. Aquellos que defienden la idea de que las ciudades sumerias constituían una teocracia totalitaria, que evolucionó a verdaderas ciudades-estado y se apoyaban en el predominio del templo, no solo como el centro religioso, sino como su papel de controlador de la economía, al ser todas las tierras propiedad de la jerarquía religiosa. Según Lara Pintado, lo importante sería situar la pugna entre el templo y el palacio, o sea, el poder clerical y el civil. Según este autor, las propiedades del palacio fueron en aumento debido a la compra de terrenos o la secularización de las parcelas de los templos. De hecho, los sumerios aparecen en la historia agrupados en torno a unos lugares de culto que se convirtieron muy pronto en pequeños principados teocráticos que evolucionaron a verdaderas ciudades-estado, controladas por un personaje investido de poder religioso por los dioses. Este individualismo económico acadio modificaría poco a poco las relaciones sociales, dándose paso a la distinción de las clases según la riqueza material. En la posición contraria estaría el prestigiado investigador Kramer, quien se apoya en los estudios de un investigador ruso, Diakonov. Según Kramer, en los primeros tiempos de Sumer, el poder estaba en manos de ciudadanos libres y en el gobernador de la ciudad, llamado Ensi, más un parlamento bicameral. La economía sumeria era relativamente libre, donde la propiedad privada era la regla, no la excepción, como señalan los otros autores. En efecto, una de las características de Sumeria es la arquitectura de las ciudades, que se distinguían por la presencia de un zigurat, un templo profusamente adornado con figuras geométricas y de animales mitológicos, templo que ocupaba el lugar principal de la ciudad. Otra diferencia importante en cuanto a la percepción de los cambios radicales consiste, para Kramer, en que fue la presión de los pueblos bárbaros lo que provocó que las ciudades-estado se volvieran más violentas y necesitaran el liderazgo militar. Las características de Sumeria que entran en consideración son: Lara Pintado sostiene que había 3 tipos de tierras:
las tierras propias del dios, cuya producción se desnivaba exclusivamente a la necesidad del culto y de la economía interna del templo, las tierras propiedad del estamento clerical, pero que el templo asignaba a sus sacerdotes y empleados en usufructo para su mantenimiento, y las que el templo entregaba a las gentes no pertenecientes a él para que pudiesen subsistir a cambio de un arriendo. Según Diakonov, la estructura socioeconómica de las ciudades-estado era la siguiente. La población pertenecía a 4 categorías: los nobles, los comuneros, los clientes y los esclavos. Los miembros de la nobleza eran propietarios privados, con grandes extensiones que dejaban y daban a trabajar a los clientes libres o dependientes, así como a los esclavos. También ellos controlaban las tierras del templo. Posteriormente el gobernante fue dominando esas tierras e incluso pasaron a ser de su propiedad. En cuanto a la esclavitud, tanto los templos, los palacios y los grandes terratenientes tenían esclavos. Los hombres libres podían pasar a ser esclavos como castigo a ciertos actos ofensivos cometidos. También los padres podían vender a sus hijos como esclavos en tiempos de necesidad. O un hombre que estuviera en graves problemas de deudas podía dar a toda su familia a su acreedor a cambio de su deuda, aunque por no más de 3 años. Se sabe que en la sociedad sumeria había ricos y pobres. Los ricos tenían grandes propiedades, pero los pobres también eran dueños de pequeñas granjas, casas con jardines y ganados. Las guerras entre ciudades como Kis, Eres y Ur, o las disputas entre Lagash y Umma posiblemente causaron el debilitamiento de Sumeria. Las guerras rompieron el equilibrio de poder entre las ciudades, se violaron los tratados que obligaban a pagar tributos por el uso de las acequias. Otro factor que explica la decadencia de las ciudades-estado es el auge del comercio en toda la Mesopotamia. A medida que los mercaderes se volvían más poderosos, la ciudad-estado perdía el control de los negocios privados. En aquellos tiempos en que fueron conquistadas las ciudades-estado sumerias, aparecen 2 gobernantes importantes: Urukagina y Lugal-Zaggisi, en el siglo 24 a.C. La gran contribución de Urukagina fue haber hecho reformas sociales y éticas en Lagash que después se tomaron como modelo para crear el famoso Código de Hammurabi. El primero es famoso, porque se le conoce como el primer pacifista en la historia humana, pues no ofreció resistencia a las fuerzas sumerias que quisieron reconquistar su ciudad. La fe en la justicia divina lo inhibe a levantar las armas contra sus vecinos sumerios de Umana, pues piensa en el castigo de los dioses hacia aquel que actuara mal. El segundo personaje, en cambio, revela el tipo de militar agresivo que al tomar una ciudad barre con todos los lugares y santos y lleva a cada una terrible destrucción. Hay un poema en honor al rey Sargón que describe en primera persona cómo nació de una madre humilde, quien lo dio a luz secretamente y lo dejó en el río. Sukhayituda era un jardinero que fracasaba en todos sus intentos de cultivar el jardín. Entonces decidió observar el cielo y estudiar a los númenes para entender los decretos divinos. Con este nuevo conocimiento decidió plantar un árbol, Sarvatu, en el jardín. El resultado de este antiguo experimento de horticultura fue que el jardín por fin floreció. Este mito tiene relación con algunos cambios históricos y religiosos que se produjeron en Sumer. También tiene un interés antropológico. En la tradición más antigua se usaba y se decía que en la celebración del Año Nuevo el rito principal fuera el matrimonio sagrado, Hieros Gamos, entre el rey que representaba al dios Dumuzi y una sacerdotisa que representaba a la diosa Inanna. ¿Cuál fue la transgresión a la que alude el mito? Las posibles respuestas serían: 1. La violación de una diosa por un mortal con la complicidad de los cabezas negras, o sea, la transgresión de una ley divina, que los dioses no podían relacionarlos con los mortales. 2. Podía ser la pretensión de un mortal en convertirse en dios. Y 3. La profanación de un templo sumerio por parte de un invasor extranjero. El final de la ciudad de Agade se produjo 25 años más tarde, cuando reinaba el nieto de Sargón, Naram-Sin, después de que había causado una gran destrucción y pretendía ser deificado como dios de Agade. En Agade era la diosa Inanna a quien llegaban a venerar y a traerle regalos desde lugares muy distantes. Pero Inanna abandona su ciudad, no acepta las ofrendas y todos los dioses se vuelven contra Agade. El fin de Sumeria está explicado por el corte de todos los medios de comunicación. El mal se esparció por todas las ciudades, la hambruna acabó con Sumeria, las tierras se volvieron improductivas, no había pesca posible, tampoco se producía el vino ni la miel, los precios se dispararon. Después de la dominación guteana apareció un nuevo defensor de Sumer, de nombre Utuegal,
quien los expulsó del territorio, pero solo reinó 7 años. Después usurpó el poder Unnamu, quien fundó la última dinastía sumeria importante, conocida como la dinastía de Ur. Su hijo, Sulgi, aunque era semita, fue un gran admirador de la literatura y la cultura sumeria. El último impulso a la civilización sumeria estuvo a cargo de los asirio-babilonios, un tiempo en que se hizo un gran esfuerzo para copiar las tablillas que contaban lo más sobresaliente de los sumerios. Hacia el siglo XXIV a.C., las pugnas entre la Iglesia y el Estado exhiben las luchas por el poder entre hombres de las dos instituciones, mientras que los gobernantes optaron por las guerras imperialistas y las conquistas sangrientas que, aunque efímeras, sumían a las ciudades en grandes desórdenes. Los sumerólogos reconocieron que estas reformas fueron el primer documento en la historia que menciona las causas humanistas y libertarias. También por primera vez se dejan por escrito los juicios, las sentencias y las regulaciones legales. Durante los 1000 años que van desde el 2000 al 1000 aproximadamente, los cambios que se dieron en la antigua Mesopotamia fueron muy importantes, no solo para quienes vivieron en esa época, sino para el futuro de la humanidad. En ese milenio se hicieron varios códigos, el famoso código de Lip-Istar, modelo que el después fue nombrado Código de Hammurabi, ya escrito en acadio, el de Unnamu, el de Hammurabi, las leyes asirio-babilónicas, las hititas, las hebraicas, que indican una época de cambios profundos en material legal, pero que reflejaban también cambios en las condiciones sociales. Actualmente se reconoce que la civilización sumeria dejó una herencia muy importante en el terreno del derecho, pues además de Urukagina, también Unnamu, el fundador de la tercera dinastía de Ur, quien reinó hacia el año 2050 a.C., decretó un código legal apoyando reformas sociales y morales, código que sería retomado por Hammurabi 3 siglos después. Una larga lista de autoelogios constituyen dicho prólogo. Los vales sociales se habían multiplicado en la región, pero no son los dioses, sino el rey Hammurabi quien se hace cargo del bienestar del pueblo, ya que no son las leyes divinas las que establecen el orden, sino las leyes que decretan los gobernantes. Los cambios históricos que vivieron los sumerios los llevó a un proceso de crisis social que duró varios siglos. Habían pasado de una sociedad unida por lazos religiosos a una sociedad de clases. En medio de esa crisis social entraron en conflicto con su propia cultura. Vivieron primero guerras en sus ciudades-estado, luego los ataques de otras etnias vecinas, hasta que las milenarias ciudades sumerias quedaron devastadas. Solo su cultura logró sobrevivir unos siglos más, con predominio en una amplia región, convirtiéndose en la cultura mesopotámica. Así se conservó la antigua tradición cultural que quedó en manos de los herederos de Sumer.